Constitución. En ese marco, pues la política criminal de un Estado constitucional tiene que configurarse en torno a estos derechos fundamentales y jamás podrá construirse vulnerando estos derechos. Hablamos de todas las personas, ¿no? Todos los particulares, nacionales, ¿no? Entonces, si hablamos de una política criminal construida en este paradigma, pues estamos hablando de que no solamente se trata de que la política criminal va a buscar seleccionar, elegir cuáles van a ser las consecuencias preventivas especiales. Estamos entre penalistas entendidos en el derecho penal, ¿no? Entonces vamos a hablar de un derecho penal que, de repente esto sí es necesario introducirlo, ¿no? Un derecho penal que ya no es retribucionista, ¿no? Que ya no busca el castigo, el confinamiento per se, sino más bien que tiene como fundamento la prevención. Hemos escuchado de la prevención general, la prevención especial, ¿no? Y en este sentido, pues a eso tenemos que orientarnos con las sanciones, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, es cuestionable la sanción que trate sobre una cadena perpetua, porque es muy difícil pensar que voy a buscar la resocialización o un fin preventivo especial respecto de una cadena perpetua, ¿no? Ya es más bien confinar a la persona a un centro penitenciario y olvidarnos de ella, ¿no? No hay programa de resocialización que esté pensando en una persona que esté condenada a cadena perpetua. En todo caso, eso es rezago, ¿no?, de un sistema penal con fines retribucionistas. Y entonces, aquí hay que pensar en un esquema punitivo que se dirija hacia cuáles van a ser las estrategias más eficaces para esta prevención. Entonces allí también pondremos en cuestión, o en todo caso no se ha hecho todavía con suficiente, digamos, espacio, ¿no?, académico en cuanto a también los operadores, pero sí deberían haber espacios en los que podamos problematizarnos acerca de si la especial incidencia en la pena privativa de libertad que tenemos en el Perú, y en general los modelos comparados también lo comparten, ¿no?, son realmente eficaces, ¿no? Sí, y además en la situación en la que tenemos, pues, la política penitenciaria, ¿no?, es importante entonces revisar la eficacia, ¿no?, de estas medidas. Entonces, cuando hablamos de política criminal, hablamos de esta elección de cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las consecuencias jurídicas en cuanto a sanciones, ¿no?, de además determinadas conductas que vamos a imputar, que vamos a establecer que, pues, corresponden a delitos, que merecen una sanción penal. También, además de eso, es un conjunto de aspectos fundamentales que, según la Constitución y el Código Penal, debe presidir a la fijación y el desarrollo de los presupuestos de esta penalidad, ¿no? Entonces, supuesto de hecho, pena. Hay que seleccionar cuáles van a ser estos aspectos fundamentales, cuáles son los criterios para que yo establezca que una conducta es delito, y cuáles son los criterios para establecer cuáles son las sanciones penales que van a orientarse a esa prevención de la que estamos hablando al principio. Y allí, dentro de esos criterios, vamos a hablar de los fines. ¿Cuáles son los fines de una política criminal que está enmarcada en un Estado constitucional, nuevamente en el eje de derechos fundamentales? Pues es la realización plena de esos derechos fundamentales, ¿no?, de la dimensión, dice, sustancial de la democracia, ¿no? Y dentro de esa dimensión sustancial de la democracia nos ubicaremos en la de la vigencia material de los derechos fundamentales, la vigencia material, real de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de derecho penal, no hablamos solamente de quienes son los afectados por la sanción penal, sino también quienes son los afectados y las afectadas por las conductas, ¿no?, por las conductas señaladas como supuestos de hecho de un delito. Entonces estamos hablando de víctimas y estamos hablando también de, digamos, personas que inciden en la realización de estas conductas. Es importante señalar eso porque tradicionalmente se trata el derecho penal como si solo afectara a las personas que cometen estos delitos,
porque hay, se dice, ¿no?, una mayor, todo un aparato estatal, ¿no?, el fiscal, el juez, digamos, que está afectando a esta persona que está sola en el mundo, y por eso también se hace especial énfasis en la defensa, en el derecho a la defensa pública, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el nuevo modelo es mucho más claro, ¿no? Hablamos de un sistema penal entonces garantista que efectivamente vaya a atender todas estas, digamos, dificultades, afectaciones a los derechos que tradicionalmente el sistema penal procesal penal antiguo solía ejercer contra las personas investigadas, imputadas por delitos, pero también el Código Procesal Penal de 2004, Decreto Legislativo 957, incide en que este garantismo también alcanza a las víctimas, y no puede ser de otra manera, porque hablamos ya de un derecho penal que garantiza, de un derecho penal, de un derecho procesal penal, en la medida que se trata de un ordenamiento jurídico que garantiza derechos fundamentales a todas las personas involucradas en los delitos, ¿no? Tanto víctimas como personas que delinquen, como personas a las que se les indica un delito y de repente no han delinquido, ¿no? Todas las personas involucradas van a tener respetados estos derechos. Un segundo punto del fin de la política criminal es que debe orientarse a la prevención de la delincuencia y el control social. Es innegable que si hablamos del derecho penal, estamos hablando de un instrumento de control social, ¿no? Estamos hablando de que se va a reprimir determinadas conductas, y con eso no solo se va a afectar a una persona imputada por un delito, condenada por un delito, sino también se va a dar un mensaje a la sociedad acerca de esa conducta. Esa conducta no está permitida, no se tolera por el Estado, y por eso es que esa persona está siendo, digamos, sancionada penalmente, ¿no? Su conducta se está reprimiendo. Entonces partimos de allí para señalar, de acuerdo a lo que el profesor Roxin ha desarrollado, que cuando hablamos de una dogmática penal tiene que estar orientada político-criminalmente, como hasta ahora se ha señalado, solo para la antesala de la teoría de los fines de la pena. Tiene ciertamente entonces que satisfacer las exigencias de prevención general, pero no puede dejar fuera de la consideración la concreta situación e individualidad del autor. Es decir, y ahí hablo en el marco de la protección de la libertad y seguridad también de las víctimas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo principio del derecho penal, digamos, principio de legalidad, ¿no? Estamos hablando de que una conducta que está establecida como delito, como supuesto hecho de un delito, tiene que ser efectivamente sancionada, ¿no? Porque eso es la seguridad jurídica que nos da a todos y todas, ¿no? Entonces, como persona que realiza una conducta que está señalada como delito, yo sé que si la cometo, me van a afectar, ¿no? Me van a afectar con una investigación, un proceso, una sanción, ¿no? Pero también debería tener que saber como agraviada de una conducta que se señala en el Código Penal peruano como delito, que efectivamente se va a sancionar. Y esto tendría que ser así, salvo que la persona sea una persona inimputable. Pero esta inimputabilidad no se va a determinar con base en estereotipos, sino que esta inimputabilidad se va a justificar de manera razonable, basada en derecho, con argumentos basados en derecho, ¿no? Por lo que la persona, digamos, que se ha determinado responsable de un delito, pues realmente no estaría cumpliendo, su conducta sería típica, antijurídica y no culpable, ¿no? Entonces, eso tampoco lo podríamos pasar por alto. Si es una persona, por ejemplo, que está totalmente privada de razón, ¿no? Ha cometido el delito, y yo como víctima tendría derecho a que lo sancionen, tutela procesal efectiva, ¿no? Que sería la otra cara del principio de legalidad. Yo también suelo sustentar el principio de legalidad,
porque esa seguridad jurídica de que esa conducta está señalada en un código penal también me garantiza a mí como víctima que va a ser sancionada, salvo que, y yo lo entenderé, ¿no?, que en un caso concreto, pues la persona no gobierna sus actos, pues, ¿no? Solo allí no podría ser. Pero, por ejemplo, hablaré más adelante de un caso que he tomado como ejemplo para animar, de repente también ustedes pueden opinar, para animar el diálogo, es el de Arlet Contreras Bautista, ¿no?, la ciudadana ayacuchana, cuyo caso pues es muy conocido últimamente, ¿no? Entonces, en ese caso se habla de inimputabilidad, ¿no? Se discute a nivel del proceso, pero tampoco es que se determine en la sentencia que esta persona pues no puede ser sancionada porque no gobierna sus actos, digamos, ¿no? Tiene, creo, un diagnóstico borderline, y ese trastorno de la personalidad no califica para señalar que pues no es responsable de sus actos, ¿no? Sin embargo, pues en la determinación de la suspensión, la decisión de suspender la pena, sí allí se desliza para señalar que pues a él le conviene más estar en libertad porque pues lleva una terapia psicológica, ¿no? Entonces, si no ha tenido una disminución, una consideración especial a nivel de la investigación, del proceso, incluso de la imposición de la sanción, ¿por qué si la tiene a nivel de la ejecución de la condena, ¿no? Otro elemento también que se señala mucho es, y ya ahí me desvío a criterios para la determinación de la pena, ¿no? Que las personas primero, el hecho de que no hay evidencia para señalar que va a volver a cometer el delito, o tienen obligaciones, han asumido obligaciones familiares, ¿no?, por lo que sostienen económicamente a sus padres o a sus hijos, hasta llegan a poner interés superior del niño. ¿Para qué? Para impedir una determinación efectiva de la condena que ya está establecida, por lo tanto ya se determinó responsabilidad penal, ¿no? Entonces, son estereotipos de género, ¿no? Revisaremos más adelante esto, ¿no? En todo caso, hay que tener en cuenta la situación particular del autor del delito, ¿no?, pero con una justificación, con argumentación, pudiendo argumentar esta situación con base en el derecho, ¿no?, y no en estereotipos. Y allí justo hacía enlace con esto, ¿no? La perspectiva de género en el derecho penal. En principio, señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que frente a los casos de violencia contra las mujeres, evidenciando que se trata de un patrón cultural que sostiene, legitima, refuerza estas conductas en contra de ellas, pues ha establecido que en el marco de las investigaciones, del procesamiento y de las sanciones frente a la violencia contra las mujeres, tiene que aplicarse la perspectiva de género, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una herramienta útil que devela la existencia de relaciones de poder jerarquizadas y desiguales entre hombres y mujeres. Si uno entiende que la violencia contra las mujeres es una cosa aislada, bueno, en el momento se molestaron, se enfrentaron, agresiones mutuas, pues uno no está entendiendo nada de la violencia contra las mujeres, tal como realmente es su marco, tal como realmente se desarrolla en estas relaciones de poder, ¿no? Y entonces se está resolviendo de manera, digamos, ciega. Por eso también la perspectiva de género se grafica como lentes. Uno sin lentes ve el derecho neutro, supuestamente, ¿no? Pero la teoría de género, la perspectiva de género, ha ayudado a colocarse esos lentes y poder ver qué cosa está detrás de ese caso que llega, ¿no?, de una mujer que señala que ha sido víctima de violencia y que además puede llegar una vez, regresar a su casa, volver otra vez, y uno puede incluso como operador de justicia pues establecer que efectivamente
tiene que intervenir en esos casos y de repente la mujer ya no quiere que el operador, la operadora de justicia intervenga, ¿no? Todo eso es parte de un círculo de la violencia que se arraiga en estas relaciones de poder desiguales, que se expresan en opresión, injusticia, subordinación y discriminación, que se da mayormente contra las mujeres y contra las personas que no siguen el modelo heterosexual dominante. Hay violencia contra las mujeres lesbianas, hay violencia contra las mujeres trans y también se tratará de violencia de género. Justicia de género y violencia contra las mujeres, porque justo frente a la violencia de género nos permite identificar, reparar en datos, circunstancias, elementos que de otra forma no serían considerados, ¿no? Aquí entonces los casos de violencia de género contra las mujeres en razón de género hay que contextualizarlos, ¿no? Hay que siempre estar atentos a los antecedentes. De este modo se contribuye a la obtención de decisiones estatales mejor motivadas y más justas, ¿no? En el marco de ese Estado constitucional, entonces ya no puedo solamente sostener mi decisión judicial, fiscal, el artículo tal dice tal, no. O sea, tengo que desarrollar argumentación, ¿no?, que sustente estas decisiones. Implicancias de la aplicación de la perspectiva de género. En el ámbito de justicia es importante señalar, precisar, que cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos de un sesgo en favor de las mujeres. No toda decisión con perspectiva de género va a beneficiar a las mujeres, ¿no? Estamos hablando de una exigencia metodológica para que las decisiones puedan ser más justas. El desarrollo entonces de esta argumentación que verifique los alcances del derecho de una mujer concreta en una situación concreta de acuerdo a su contexto es lo que va a poder sostener la justicia en esa decisión. Y de acuerdo a lo que el profesor Alexis sostiene, pues se dice que una decisión, la corrección del derecho está vinculada a la pretensión de justicia de toda decisión jurídica, digamos, tanto legal, normativa, como a nivel de la labor jurisdiccional. La pretensión de corrección del derecho entonces prohíbe todo razonamiento de los operadores y operadoras de justicia basado en estereotipos de género. Esto es de lo que estábamos hablando anteriormente. Ello conlleva a resultados perjudiciales también para hombres, y eso es importante señalarlo, ¿no? También para hombres y también para mujeres con orientación sexual distinta. ¿Por qué para hombres? Hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les invito a leerlo, es el caso Fornerón. Con base en estereotipos de género se señala que este señor Fornerón, que es el papá de una niña cuyo régimen de visitas pretende, ¿no?, demanda, se le niega en tribunales nacionales porque pues además él pide tenencia, ni siquiera pide solo régimen de visitas, creo que pide tenencia. Bueno, se estima que él, como es hombre, no está capacitado para cuidar a la menor, ¿no? Y no se valora que pues pueden crearse vínculos, ¿no?, humanos entre padre e hijos también, ¿no? Sino que ese rol se entiende que solamente debe estar limitado, digamos, a la relación madre, hijos, hijas, ¿no? Entonces, en este caso, como me imagino ustedes también deben conocer casos, es un hombre el que está afectado por un estereotipo de género. Y la sentencia de Fornerón, digamos, declara la responsabilidad internacional del Estado argentino en ese caso por limitar los derechos de este señor y de la menor, además, ¿no?, por impedirles crear ese vínculo, ¿no? Ese es el caso Fornerón. Y el segundo caso, que también evidencia que hay otros factores por los que los estereotipos de género afectan, es el caso Atala, también de la Corte Interamericana. Una mujer lesbiana a quien le es negado el derecho a la tenencia también de sus menores hijas, porque pues tiene una orientación sexual diferente a la tradicional, ¿no? Ella es lesbiana. Son dos casos que pueden revisar. ¿Qué más? Derecho penal sexual en el Código Penal. ¿Cuál es nuestra realidad? Hemos trabajado hasta ahora sobre lo que debe ser. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestro derecho
penal todavía adolece de determinadas cuestiones, además que muchas veces arrastra. Dijimos hace un momento que sería necesario un debate, ¿no? De repente también académico, no solo legislativo, porque ya hemos visto que los debates legislativos pues se centran en cosas que son reveladoras, porque todavía hablamos, por ejemplo, el año pasado que debatieron la ley para la prevención, sanción y erradicación del acoso sexual callejero. Salieron muchísimas cosas reveladoras de la mentalidad, digamos, de los congresistas sobre todo, ¿no? Que hasta lamentaban que ya no iban a poder mirarnos, digamos, impunemente, ¿no? Y lograron que no se apruebe la parte penal de la modificación del Código Penal en materia de acoso sexual callejero. Pese a que no, y claro, alarmaron a la sociedad diciendo que ahora nos van a sancionar penalmente por halagar a las mujeres en las calles o por mirar bikinis, ¿no? Pero lo que es importante decir es que estos actos ya están sancionados, digamos, están previstos, ¿no? En el Código Penal, sino que no son de aplicación, pues, real, ¿no? No, como yo he dicho, hay allí una afectación al principio de legalidad, ¿no? En este caso en agravio de las mujeres, porque pese a que está penalizado, digamos, eso no se aplica y entonces no se nos protege penalmente de manera efectiva. Entonces, ¿qué cosa arrastra aún el Código Penal? Que es, digamos, revelador, pendiente de revisión. En principio, la brecha entre la punibilidad sobre delitos sexuales contra menores y adultas, y personas adultas, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Cuando hablamos de penas en agravio, de casos en agravio de menores, incluso hablamos de cadena perpetua. Y esto podríamos discutirlo, podría estar bien, podría estar mal, como yo dije, en todo caso evidencia que todavía estamos en un modelo penal retribucionista, ¿no? La cadena perpetua. Pero, además, es cuestionable cuando revisamos las penas establecidas para los delitos sexuales en agravio de adultas, ¿no? Cuando hablamos de violación sexual, que supuestamente es la peor conducta de todo el catálogo de delitos sexuales, pues hablamos de 6 a 8 años. Y si bien también podríamos conversar acerca de si está bien o está mal que 6 u 8, en los que se llegue a acreditar, se llegue a cubrir el estándar probatorio. Desde ya, no me toca a mí hablar de lo procesal en esta oportunidad, pero allí también hay cuestiones, ¿no? Porque el estándar probatorio de los delitos sexuales no pueden ser los mismos que en los demás casos públicos, digamos, ¿no? Uno va muy indignado a denunciar a la comisaría, al fiscal de turno, pues que me robaron, ¿no? Me arrancharon la cartera y estaba mi celular, cuesta tantos soles, no sé. Pero uno no va así decididamente a denunciar me violaron, ¿no? Entonces, los medios probatorios allí tienen que ser otros. Y de hecho, ya hay desarrollo sobre eso. El Acuerdo Plenario 1-2011 ayuda, ¿no? Da luces acerca de cuál debe ser el estándar probatorio. El 2-2005 también, ¿no? Pueden revisarlos. El tema de rezagos de moralización del derecho penal sexual. ¿Por qué todavía tenemos un tipo penal, actos contra el pudor? ¿Por qué todavía hablamos de tocamientos indebidos, o en todo caso de actos obscenos, ¿no? El 180 y publicaciones y exhibiciones y publicaciones obscenas, ¿no?
¿Por qué todavía estamos allí? ¿Por qué todavía una víctima pública como es Magali Solier, ¿no? tiene que acreditar que ha sido solamente espectadora y no receptora? Y como ha sido receptora, o sea, como es peor lo que le ha pasado, entonces no merece amparo penal. ¿Por qué todavía estamos protegiendo valores solo morales? La base de los valores jurídicos tiene, ¿no? Tiene moral atrás, porque es lo que esperamos que lo que debe ser, ¿no? Pero ¿por qué solo morales? ¿No? Eso no corresponde al modelo, al paradigma de Estado constitucional que protege derechos fundamentales, porque yo no he visto en ninguna parte de la Constitución que todavía estemos protegiendo, ¿no? Nos estemos protegiendo de las obscenidades. No sé, eso podría ser para algo administrativo, incluso no tiene todavía asidero constitucional, por lo menos no tiene. Así que no se le puede decir a una víctima más lo que se le dijo a Magali Solier: no mereces amparo penal, rechazo, desestimo tu denuncia, porque no ha sido solo receptora, ¿no? Sino también ha sido, perdón, solo observadora, sino también receptora. O sea, no solamente se masturbó en tu cara, sino también te tocó. Eso es absurdo, es un absurdo jurídico, ¿no? Entonces tenemos que reinterpretar. A eso me refería cuando decía que el tema de los derechos fundamentales están protegidos, deben estar protegidos, incluso cuando nos dicen que pues lo protegible es digamos, la obscenidad, ¿no? Entonces, la siguiente es la expectativa de resistencia. El 171 y el 172 del Código Penal hablan de incapacidad de resistir. Y allí es importante señalar que está prohibida la exigencia de resistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía hay un artículo? También es para discutirlo, como les dije, son como elementos provocadores de lo que hay en el Código Penal, ¿no? Hay una expectativa de resistencia cuando dice que si es un delito, digamos, agravado, si no tiene capacidad de resistencia y pues es víctima de violación, ¿no? Esos dos tipos penales nos dan elementos para señalar eso. Y el cuarto punto es que es sobre esos dos. La que termina siendo la agraviada en incapacidad de resistir. ¿Cuál creen que merece mayor pena? ¿Cuál tendría mayor desvalor de acción? ¿El encontrar a una persona en incapacidad de resistir o en colocarla en incapacidad de resistir? Pareciera que el colocarla en incapacidad de resistir, ¿no? Sin embargo, está penado con 5 años más, o 10 incluso, la conducta de quien encuentra a una víctima en incapacidad de resistir que la persona que coloca a una persona en incapacidad de resistir. Son cuestiones que, como digo, pendientes de ser revisadas en el Código Penal. En la jurisprudencia lo examinaron los antecedentes de la conducta. O sea, no solamente estamos analizando la conducta que se ha establecido que configura un delito sexual, sino en estos casos de violencia sexual también estaríamos analizando la conducta de la agraviada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que develar y evitar.
de las víctimas, ¿no? Es cierto que las huellas en el cuerpo constituyen un indicio que nos da claridad, digamos, sobre la violación sexual, la violencia sexual. Se esperaba de ella, se evidencia en la sentencia que se esperaba de ella que huya. En un momento cuando llegan al hotel debió huir, debió hacer muchas cosas para el colegiado que absolvió por tentativa de violación sexual. Pero lo que hay que señalar aquí es que no corresponde todas esas expectativas con la naturaleza del delito de violación sexual, porque se trata de libertad sexual. La víctima puede consentir y puede rechazar el acto en el momento que quiera, incluso dentro de una habitación de hotel, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos bien cuál es el derecho que está detrás, cuál es el bien jurídico protegido, y es la libertad sexual, ¿no? La exigencia entonces de reacciones de la víctima frente a la violación sexual está prohibida. Y es más, el Estado peruano puede ir puede ser denunciado internacionalmente y puede ser declarado responsable, como fue Filipinas por el caso Carantaya, ¿no? Y allí podrán ver cuáles son los derechos de la víctima que fueron vulnerados con una decisión como la de Arlet Contreras, ¿no? Que se señalaba, se sostuvo la absolución en argumentos que responsabilizan a la agraviada por la consumación del delito de violación sexual, pues ella no escapó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y que si hubiera querido rechazar el acto sexual, el acusado no habría eyaculado. Eso señalan en la sentencia de Karen Taya, y es la evidencia por la cual se condena al Estado filipino. La Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto a la resistencia, también en el caso MC versus Bulgaria, ha señalado que este es un caso de una mujer que no, se apartó psicológicamente, se apartó del hecho, ¿no? Hay un estado psicológico en el que muchas víctimas se colocan, se ponen, o que resulta en ellas, ¿no? Que las inmoviliza, la violencia sexual las inmoviliza, por lo tanto no resisten, como no es exigible, ¿no? Entonces, en este caso pasó así y se absolvió porque no se encontraron huellas físicas, porque no hubo evidencia de la resistencia de la víctima. Entonces se señala, la Corte Europea señala que en cualquier enfoque limitado que sea utilizado para condenar los delitos sexuales, como requerir pruebas de la resistencia física, en todos los casos puede llevar a que en ciertos tipos de violación que no sean penados, y por lo tanto puede poner en peligro la protección eficaz de la autonomía sexual de los individuos, ¿no? Otra vez Filipinas, ¿no? También es otra agraviada que se entiende que ha consentido porque no ha resistido. Eso no tiene relación directa. O sea, no consentir puede, en algún caso para una mujer no resistir es decir no por favor, es pelearse, o muchas otras manifestaciones. No consentir, pues entonces tiene que verse en el caso concreto, ¿no? Pero no es exigible de entrada, en un caso, que haya una resistencia física, y en este caso se determina responsabilidad internacional por esperar esa resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice el fundamento de la absolución? No es natural que una víctima de violación no haga siquiera un débil intento de liberarse, pese a múltiples oportunidades de hacerlo, y que podía haber tratado de escapar o de gritar pidiendo ayuda, ya que el hecho de ser sordo-muda no la hace incapaz de hacer ruido, ¿no? Y aquí también hay determinados derechos, obligaciones internacionales del Estado que están contenidas en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. El Acuerdo Plenario 4/2015 es reciente, ¿no? Es sobre las pericias, tanto físicas como psicológicas,
Y allí tenemos que precisar que si bien hace un especial énfasis en la acreditación de la pericia psicológica cuando concluye que hay estrés postraumático, no concluye que sea la única, digamos, conclusión del examen psicológico. A nivel psicológico puede presentar trastornos de temor, miedo, angustia, ansiedad, y Arlet Contreras presentaba temor, ansiedad, angustia. Sin embargo, también ese es un fundamento por el cual el colegiado desestima, ¿no? Porque dice, no hay estrés postraumático. Desde ya se dice que no tiene que haber estrés postraumático. Menos aún en un caso que es tentativa. La violencia sexual, por muy tentativa, llegan al resultado concreto de la afectación psicológica completa. No a la mitad, no a inicios, porque pues la agresión sexual ya tiene un nivel de resultado, ¿no? Entonces es importante problematizar de nuevo sobre eso, porque no está resuelto a nivel, menos a nivel legal, ¿no? Pero sí la jurisprudencia puede ir, en todo caso, haciendo camino por allí, ¿no? El nivel de resultado al que se llegan con incluso las tentativas de delitos sexuales. Y bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes, compartir. No sé si tienen alguna pregunta o si hay tiempo para eso. Creo que sí. Yo por mi parte tengo nada. Agradecemos la participación a la doctora Cintia Díaz Tayacuri, siendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director, el doctor José Antonio, en agradecimiento a su valiosa disertación. Doctora, muchas gracias. Gracias. Y continuando con el programa, también nos acompaña la doctora Doris Rodríguez Alarcón, quien abordará el tema sobre violencia de género y feminicidio. La doctora, la invitamos a... La doctora Doris es juez penal de la Corte Superior de Justicia, magíster en Derecho Penal, becaria en la Escuela Judicial del Reino Unido y España, especialista en Derecho de Género. Por favor, démosle una cordial bienvenida a la doctora Doris Rodríguez. Creo que desde allá, ¿no? Buenas noches, amigos, amigas. Es una oportunidad valiosa que nos da la Escuela Judicial, la Escuela de la Corte Superior de Lima, para todos nosotros poder intercambiar ideas, ¿no? Algunos temas importantes como es la perspectiva de género en el delito de feminicidio. Ya hemos escuchado a Cintia Silva hablándonos sobre el tema de género, cuando se ha referido al tema de violencia sexual. En este caso, quisiéramos iniciar esta charla con una pregunta. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una situación de ataque contra la persona, ¿no? Cuando se trata de realizar una actividad de la profesión? Por ejemplo, se han sentido tranquilos
generalmente se le manda al hombre, ¿no? Porque suele decirse que el hombre tiene más fuerza, él puede hacerlo. Y cuando se trata de organizar, por ejemplo, el cumpleaños de alguno de la oficina, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Quién lo puede organizar? Elegimos a la mujer. Entonces, esos son estereotipos de los que nos estaba hablando Cintia. ¿Qué cosas son? O sea, formaciones sociales en la estructura mental de cada uno de nosotros. Nosotros venimos de una parte de una sociedad, ¿no?, donde nos han establecido roles cómo debe desarrollarse la mujer y cómo debe desarrollarse el hombre. Desde niños nos han dicho qué es lo que debemos de hacer. Los niños deben jugar con los carritos y las niñas con las muñecas. Ese es el motivo por el que se nos ha indicado cómo es que la mujer y el hombre deben de desarrollarse en una sociedad. Entonces, nosotros tenemos enraizado cuál es la cultura que debemos de tener en nuestra sociedad. Ese es el género a quien tanto hablamos, de lo último que se está hablando ahora último, por razón de la muerte de tantas mujeres que ocurren en nuestro país. Y a diario vemos en la televisión, en los periódicos, cuántas mujeres están siendo objeto de esta violencia que llega a la muerte. Entonces, en este aspecto tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya tenemos informaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde lamentablemente el Perú y Etiopía son una de los países donde hay mayor mortalidad. De todo el sistema, es decir, requerimos de acciones preventivas como la educación, la salud. Necesitamos la participación de todos los profesionales para poder erradicar esta violencia. Por ahí nosotros hemos realizado una investigación desde el año 2014 sobre la necesidad o no de tipificar el delito de violencia, del delito de feminicidio o violencia contra la mujer, ¿no? En ese sentido hemos evaluado cómo la estadística arroja, ¿no?, la gran cantidad de mujeres que están siendo objeto de muerte por parte de los varones. Lo que más sobresale son los delitos realizados por los varones con los cuales tienen relaciones íntimas, es lo que más se ve, pero también hay otra parte del delito de feminicidio que es el de las relaciones no íntimas, en las cuales no hay esa relación de pareja, sin embargo ha sido muerta la mujer por una relación que haya tenido del trabajo o una relación que haya tenido social, murió la señora porque hay un sujeto que está matando a varias mujeres porque se trata de una prostituta, ¿no? Entonces son muertes selectivas a las mujeres por razón de odio a las mujeres, ese es el motivo, y el delito de feminicidio conexo, que es más bien poco, cuando la mujer se pone en la línea de fuego, dicen, cuando hay otra persona que está tratando de matar a una mujer o a un hombre, se pone en medio. Entonces, esos son los tipos de delito de feminicidio que ha recogido nuestra ley vigente, la 30.068. Ahora, antes de la ley teníamos ciertas dificultades porque hasta ahora tenemos que las personas no entiendan el motivo por el que se estaría sancionando el delito de feminicidio como tal, porque hubo un antecedente previo. Si pueden pasar creo que no está funcionando eso.
El delito de feminicidio tiene como antecedente, como habíamos señalado, ya las modificaciones que se habían realizado en los años 2011, ¿no? Modificando el Código Penal en el artículo 107 del Código, cuando modifica el delito de parricidio, ¿no? Por el delito, modifica el delito de parricidio para ponerlo como una circunstancia agravante en la última parte, ¿no? Entonces, hasta esa fecha aún no había, no se había requerido la necesidad de autonomizar el delito de feminicidio, en razón de que los legisladores no habían tomado la necesidad de autonomizar, no habían aprendido o entendido la necesidad de que las normas internacionales requerían de una justificación para poder, para modificar las normas internas del país. Recuerden que nosotros tenemos unas visitas que nos realizan cada 4 años, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas de Protección de las Mujeres. En esta última visita que se ha realizado en el año 2014, se ha señalado que el Perú no cuenta con una estadística oficial que pueda señalar cuántas mujeres han muerto por ese delito. Tenemos estadísticas aisladas como las del Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer u organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, no tenemos una única estadística con la cual se pueda visualizar a las mujeres que han muerto, ¿no? Por ese motivo es que está pendiente esa tarea. No leo sobre para poder seguir la diapositiva que le hemos preparado. En este caso, ya habíamos señalado entonces el tema de la recomendación que nos hace la Organización Nacional de Naciones Unidas sobre este aspecto. Por eso es que nosotros hemos elaborado esta investigación. El concepto de género viene implícito en el delito de feminicidio. Este término, entonces afirma una forma de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, nombra la etapa final de la violencia en su contra. O sea, este es un delito que es un corolario de la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, en razón de que esta mujer ha sido lesionada por varios años, ¿no? Es un final lamentable que se ocurre cuando la mujer ha sido violentada por varios años, donde ha sido golpeada, lesionada por todo tipo de agresiones, ¿no? Donde ha realizado denuncias que no han prosperado, lamentablemente en un estado donde el Perú todavía no cuenta con un desarrollo y una significancia de lo que significa la protección hacia las mujeres. Por ello, cuando se realiza la denuncia ante la policía, por ejemplo, estas denuncias no son recibidas, y si son recibidas son bastante depuradas, ¿no? Unas son consideradas hasta faltas y pocas son las consideradas como lesiones, y otras tentativa de feminicidio. En la actualidad el problema radica en ello, en la falta de calificación que realizan, en la mala calificación que están realizando los jueces cuando tienen este tipo de delitos, ¿no? Los casos de feminicidio, dice, son parte de un proceso continuo de violencia que hemos señalado y que tiene su razón en los contextos de discriminaciones previas.
Por eso esta investigación se ha basado en una justificación sociológica. En ello se ha visto la cantidad de mujeres que fueron objeto de lesiones y muerte, ¿no? para ser un soporte, ¿no? para la autonomización del delito de violencia, del delito de feminicidio. Esta tipificación ha sido necesaria para que se le pueda dar una protección eficaz a las mujeres víctimas de feminicidio. Como justificación criminológica encontramos también las estadísticas que han realizado tanto la Defensoría de la Mujer como el Observatorio de Criminalística del Ministerio Público, el cual ha puesto en vigencia, en evidencia, la cantidad de mujeres que mueren al año. En estos 2 últimos meses ya tenemos 200 denuncias por delito de feminicidio, y eso es una preocupación para el Estado. El Estado se preocupa en razón de que tiene vínculos, normativas internacionales que tiene que cumplir, y entre ellos está la normativa internacional CEDAW, que es una que protege a las mujeres para que vivan libres de violencia de tipo doméstico, así como violencia en todo género, ¿no? Tenemos la Convención Belén do Pará, que justamente es la que señala los conceptos de feminicidio, así como cuando existe una violencia física, psíquica sobre la mujer. Esta convención trata de prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, denominada Belén do Pará porque ha sido el lugar donde se ha suscrito el convenio, ¿no? Este convenio lo que hace es poner énfasis de que el delito, de que las acciones de violencia contra la mujer no solamente son cuestiones privadas, cuestiones que ocurren dentro del hogar, ¿no? Sino se tratan de cuestiones o problemas que corresponde al Estado proteger, porque es el Estado quien debe de proteger a la mujer para que viva libre de violencia. Esta misma convención ha sido ratificada por países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala y el Perú. En el Perú nosotros nos sustentamos constitucionalmente el delito de feminicidio por el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que señala la vida y su integridad física, tanto física como psíquica, no están garantizados por el Estado, así como la igualdad ante la ley y en la ley, ¿no? Ante la ley y en la ley de la mujer y el hombre. Esa es una justificación normativa, ¿no? Dado que las convenciones que hemos señalado anteriormente nos exigían las leyes internas en razón de que el Perú, siendo un Estado parte, tenía una elevada cantidad de mujeres muertas, por lo que no había una normativa que pudiera proteger adecuadamente a la mujer dentro del espectro de género. Por ello, se modifica el Código Penal en el artículo 108 del Código Penal, en el sentido de que introduce la perspectiva de género al delito de feminicidio, es decir, cualquier ataque que se realice por razón de ser mujer, dice el Código, el artículo 108, aquella que recibe un ataque que pueda causar lesiones físicas, psicológicas, por razón de ser mujer, introduce entonces un elemento importante que es el elemento de género, distinto al que tenían los antecedentes a esta modificatoria, que fueron el artículo 107 del Código Penal, cuando hablaba del parricidio en su último párrafo como una circunstancia agravante.
Hemos señalado que el soporte constitucional que tiene la 30.068, que es la que ha modificado el Código Penal, y vemos que esta disposición normativa ha sido parte de una modificación de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, está la Ley de Igualdad de Oportunidades, la resolución que habla sobre la creación e implementación de registro de víctimas, ¿no? Y también el Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer. Claro que no es suficiente porque el tema es más profundo. Como hemos señalado, la diferencia de género va enraizada en la sociedad, por lo que se requiere de una reingeniería en la reconstrucción social. Es decir, necesitamos mejorar, involucrar al sistema de educación para que desde los primeros niveles puedan valorar a la mujer dentro del contexto de derechos humanos, dentro del contexto de igualdad de género. Es decir, consideramos que a partir de los primeros años de educación inicial, secundaria, básica, puedan modificarse estos temas, ¿no? Con charlas, talleres, ¿no? Que se puedan realizar. Por ello, en las lecturas que tenemos respecto al tema de género, vamos a encontrar que la señora Diana Roussel y Jean Brifford, ellos señalaron en una intervención que realizaron a raíz de estos crímenes de Bruselas que se realizaron, de ese enjuiciamiento en Bruselas, ellos desarrollaron el tema de género para determinar que la violencia mayor que se realiza contra la mujer es el delito de feminicidio. Este tipo penal ha adoptado las formas de feminicidio que no contaba con los tipos penales anteriores. El Código Penal señala como tipo feminicidio íntimo cuando construye como circunstancia agravada el hecho de que la violencia o la muerte se haya realizado dentro del contexto de violencia familiar. Es uno de las circunstancias agravantes que contiene. Y el feminicidio no íntimo también se encuentra en aquellos circunstancias de que la mujer encuentra la muerte en una relación no de la pareja, sino realizado por un hombre hacia la mujer dentro de un contexto social o de trabajo. Y el feminicidio por conexión que habíamos señalado, se tratan de circunstancias en que la muerte depara a la mujer cuando se interpone, por ejemplo, a una bala que está dirigida a otra persona o tiene por propósito de evitar la muerte de otra persona, ¿no? En esas circunstancias se da este delito de feminicidio por conexión, ¿no? Así también podemos reconocer como bien jurídico protegido al sujeto activo que puede realizar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser la persona, la pareja o la que tenga un vínculo familiar, cualquier persona que tenga ese deseo de eliminar a la mujer, ¿no? Por alguna razón, es decir, la razón de la discriminación. Y la conducta típica es matar o quitar la vida a una mujer. Esa es la conducta típica. En cuanto a las modalidades o circunstancias agravadas que tenemos en el Código Penal, nos ha señalado el Código que existen circunstancias que hacen que se conceden mayor sanción en el Código Penal. Esto es cuando a la víctima, por ejemplo, es
es a la mujer, sino también al niño que está por nacer. Otra circunstancia agravada también es la que se realiza cuando se somete previamente a la violación sexual o actos de mutilación. Por ejemplo, en estos casos lo que se sanciona es que de manera excesiva haya requerido causarle daño a la víctima, ¿no? Y otra circunstancia agravante es que cuando al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera de cualquier tipo de discapacidad. Por ejemplo, en este caso se habla de que la persona no está en posibilidad de reaccionar frente al ataque que realice el agresor. Y más aún la obligación genérica de protección del adulto hacia los menores también es una circunstancia agravada, es decir, donde la víctima, cuando la víctima es menor de edad, o sea, es menor de 18 años de edad, ¿no? Y la víctima, cuando la víctima fuera sometida a fines de trata de personas. El delito de trata de personas, que es un delito donde normalmente se captura a la mujer con el propósito de explotarla sexualmente, ¿no? Hemos visto ya hace poco un problema que tiene la Corte Suprema sobre el consentimiento que estaría dando la víctima de trata de personas. Obviamente sabemos por la literatura que el consentimiento dentro de la trata, dentro de un aspecto donde haya secuestro, donde haya una extorsión, no puede considerarse como una manifestación de voluntad válida, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, la pena es mayor, porque inicialmente la pena del delito de violación, del delito de feminicidio, es un delito no mayor de 15 años, ¿no? Este es un delito grave, cuyo tipo objetivo, obviamente, es la causación de la muerte, y siendo el elemento subjetivo la finalidad de dominar, subyugar o aleccionar a la mujer. Por ejemplo, eso lo encontramos en las motivaciones que tienen los hombres cuando se justifican por la muerte de las mujeres, ¿no? Dicen, en muchos casos hemos leído, esa mujer no será de nadie más que mía, ¿no? Esa es una expresión que suele repetirse antes de causarle la muerte. Y también tenemos expresiones como las que hemos escuchado, ayer, por ejemplo, escuchamos en la televisión aquel sujeto que ha maltratado de tal manera a la mujer que le ha desfigurado el rostro y casi la ha matado. Este sujeto dice, no, lo que yo quería era seguir, ¿no?, visitando a mi hijo, y por eso la recojo a la señora y a su pedido, entre comillas, dice, la llevo a un sitio descampado. Que una relación que ya está separados, la señora normalmente no va a querer tener mayor relación, sin embargo, él la lleva a un lugar descampado. Y él dice que al haber escuchado, al haber visto en un celular los mensajes de una tercera persona, es que le da una especie de un ataque descontrolado que le hace causarle las lesiones a la señora, lo cual pues se denota, ¿no?, una justificación, irrita, porque se nota que esta persona ya tenía un propósito preconcebido cuando la recoge a la señora, ¿no? La recoge y la lleva a un lugar descampado donde no pueda recibir ayuda de nadie, y ha sido objeto de esas lesiones tan graves, ¿no? Que justamente el problema mayor entre los jueces, además de la retractación, que este es un tema también que tiene que ver con la vinculación que tiene la víctima con el agresor. Y se dice, a cuanto más agresión hay mayor dependencia. Ese es el ciclo de la violencia grave que requiere de un tratamiento psicológico por parte de las víctimas para poder desprenderse. Todos debemos ser muy
testigos de excepción de que tenemos amigas que son maltratadas, sin embargo nosotros y nosotras podemos aconsejar, pero que deja a tu pareja que está haciéndote estas graves lesiones, no solamente físicas sino psicológicas, y ellos no pueden, no es que no quieran, no pueden. Entonces, este tipo de personas necesitan un tratamiento psicológico. La recomendación en los procesos de feminicidio es que tener muy en cuenta el tema de la retractación. Nosotros hemos tenido un caso, por ejemplo, el año pasado, de un delito de feminicidio donde la procesada ha venido, fíjense ustedes cómo fue el caso. Él llega a la casa, no recibe la atención que quería en ese momento, y tras ese problema, él parece que había llevado una cantimplora o con querosene, le echa en el cuerpo a la señora, y que estaba cerca de la cocina, se incendia, ¿no? Y los vecinos tuvieron que ayudarla. Frente a eso, un proceso de delito de feminicidio, lamentablemente la señora viene al juicio y se retracta. Dice que ella que el sujeto no la ha lesionado, que ella ha sido la que se ha caído involuntariamente sobre el querosene que estaba cerca. Entonces, esos son los problemas que tiene el juez para resolver cuando tanto el delito de feminicidio como el delito de delitos sexuales, ¿no? Como en los propios casos de violencia contra la mujer, también se ve que las mujeres tratan siempre de proteger a los varones. Entonces, el acuerdo plenario 2001 el acuerdo plenario 1/2011 no ha señalado, en cuanto se presenten este tipo de retractaciones, lo que tiene que hacer el juez es analizar cuáles son los factores, motivos que hayan obligado a la mujer a cambiar esta primera denuncia, no a cambiar su versión, protegiéndola, y siempre se encuentran factores de tipo económico, factores de tipo familiar, porque toda la familia la presiona para decirle: tú eres la culpable, por tal poca cosa puede estar mi hijo o mi sobrino o mi tío en la cárcel. Entonces, todas esas circunstancias que los jueces deben tener en cuenta al momento de la sentencia, y no validar, ¿no?, estas retractaciones, sino justificar adecuadamente que la declaración primigenia es la que vale y no esta última. En atención también al acuerdo plenario 2 del año 2005, que nos señala que cuando haya la valoración, cuando tenga que realizarse una valoración respecto de las declaraciones, no de tanto de los testigos como de las víctimas, entonces ya se le ha dado una valoración importante, sustancial, en la declaración de la víctima. En el caso, más aún en el caso de violencia sexual, como nos señalaban, por cuanto es el único testigo del delito, porque se trata de un delito de alcoba, ¿no? En el delito de feminicidio vamos a tener también que trabajar teniendo muy en cuenta este acuerdo plenario, porque se requiere, ¿no?, de este tratamiento cuando se producen este tipo de cambios de las versiones de las víctimas. Hay mucho que trabajar en este delito de feminicidio, porque es de poca data, del año 2013, hay poca jurisprudencia aún que se está desarrollando. Nosotros tenemos un problema en cuanto a cómo lo entienden los jueces varones, ¿no?, el delito de feminicidio. Muchas veces ellos no olvidan su perspectiva de varón, ¿no? Siempre están haciendo oídas a las justificaciones que hacen los varones en cuanto a que ella voluntariamente me acompañó al hostal, ¿no? Ella quería estar conmigo, entonces no entiendo por qué, ¿no?, la reacción, si ella se ha buscado esa circunstancia, no entiende por qué tenga que haber denunciado posteriormente. Entonces, hay una serie de justificaciones que lamentablemente
no dejan de tener esa visión masculina al momento de la calificación jurídica, además de la valoración de los medios probatorios y en el momento de la sentencia, porque lamentablemente entiendo yo que ellos se sienten como una especie de, se sienten como parte del sujeto activo que acometió este hecho, ¿no? Porque siempre ellos dicen, ¿no? Yo también tengo esposa, yo también tengo pareja, yo también he podido reaccionar de ese modo. Entonces, todos esos son los problemas que ahora tenemos, además de los problemas de la propiamente de la investigación penal que se realiza. También los policías tienen dificultades para determinar si se trata de un delito de feminicidio o no, porque el escenario el escenario del crimen donde se ha encontrado a la víctima, por ejemplo, no es estudiado adecuadamente. Esto es teniendo en cuenta todos los antecedentes que hayan rodeado para esa muerte, ¿no? Si se tuviera en cuenta eso, se orientaría adecuadamente para calificar el delito como de feminicidio. Sin embargo, no se hace ese tipo de investigación, ¿no? Porque inclusive los peritos que forman parte del equipo de investigación tampoco no tienen esa perspectiva. Por ello es que califican como temas de lesividad leve, por ejemplo, en el caso de los golpes, ¿no? Que no pasan de los 30 días de discapacidad que señala el tipo penal por el delito de lesiones, entonces lo califican como lesiones leves y hasta falta. Inclusive tenemos jurisprudencias últimas de la Corte de Lima Norte, por ejemplo, en el que el tribunal al momento de la sentencia, ellos hacen la aplicación del artículo 285A del Código Penal que modifica el tipo penal, ¿no? A su entender, señalando de que como no se ha acreditado que sea más de los 30 días y es menos de los 15 días, entonces señalan que se trata de una falta, ¿no? En esas circunstancias es que dan una pena levísima, lo que ha ocasionado que la sociedad se sienta indignada ante una respuesta, ¿no? Del sistema jurídico en ese sentido, ¿no? Por eso hay este tipo de talleres es los que nos va a ayudar primero a concientizar sobre este problema, ¿no? Que necesitamos modificar nuestros valores, ¿no? Siempre hemos escuchado que las mujeres que tienen que sean mujeres que hayan llegado a roles importantes dentro de la sociedad, han dicho esta mujer es que no se quiere a sí misma. Entonces, ese aspecto de no quererse a sí misma es lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar. Mejorar la autoestima de las mujeres, ¿no? Los valores, no nos reconocemos los valores que tenemos, no nos empoderamos de que somos las conductoras de la sociedad, somos las conductoras de nuestro hogar y fíjense, nosotras estamos acá y después de esta tarea de escucharlos, vamos a irnos a la casa y vamos a seguir haciendo las tareas de mamá y de educadora, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de concientizarnos en la necesidad de valorarnos, ¿no? Como somos y que no tenemos ninguna diferencia con los varones, ¿no? ¿Para que no seamos sujetas de lesiones ni de rechazo por parte de los varones, ¿no? Además tenemos todavía problemas pendientes en cuanto a las pericias, en cuanto a las violencias psicológicas, por ejemplo. La violencia psicológica no está cuantificado, solamente la violencia física, ¿no es cierto? Estamos hablando del delito de lesiones, pero el delito de violencia física, pero la violencia física no está cuantificado, como en otros países que hay un baremo, ¿no? Donde se establece de que el daño por las consecuencias dañosas que realizan en la psicología de la persona son cuantificables en días de incapacidad,
¿no? Porque hay mujeres que han sido dañadas, por ejemplo, que son incapaces ya de volver a trabajar, son tan lesionadas en la psique que cuando los varones le dicen, tú no sirves para nada, tú no vales para nada, yo no sé cómo haces ese trabajo. Por ese motivo hay mujeres que llegan a una lesión tal psicológica que no tienen ni siquiera deseos de ir a trabajar, deseos de continuar viviendo, y muchas de ellas hasta llegan al suicidio porque no tienen el soporte que nosotros debemos darle, y ese es el trabajo que nos queda pendiente también, el darle soporte del equipo multidisciplinario en las áreas que trabajamos en violencia familiar y en los temas de feminicidio, porque la mujer, mientras tenga un soporte, por ejemplo, en el tema del delito de feminicidio, si tiene un soporte social, un soporte jurídico, va a poder, ¿no?, siempre estar pendiente a su proceso y no va a bajar la guardia, ni va a poder recibir esas presiones que recibe de la familia, ¿no? Entonces, todos esos son los motivos que nos tienen en este momento. Les agradezco la participación, yo sé que es muy tarde, pero es la necesidad de seguir conversando sobre el delito de feminicidio y la perspectiva de género. Gracias. Hasta luego.